Muy bien. Hemos dicho en varias ocasiones que un proyecto se define por el presupuesto o los costos, el alcance y el tiempo. Otras personas dirán también que a esas dimensiones hay que adicionar lo que es los aspectos de calidad y riesgo. Eh, las buenas noticias es que esas dimensiones se pueden medir y para medirlas deberíamos tener indicadores que sean fáciles de calcular y que nos permitan a nosotros entender de una manera concreta, objetiva, cuál es el verdadero estado del proyecto. Sobre los indicadores de progreso, entre menos tenga, mejor. Si usted tiene una sábana gigante con varios indicadores que son súper complejos, seguramente, muchos de ellos no los va a estar usando y lo que hacen en el mejor de los casos es introducir ruido. Es mejor, como todas las cosas en la vida, tener más calidad que cantidad. Eh, Ideal tener un indicador que mida la relación entre lo que el alcance, las cosas que están comprometidas en el proyecto, los entregables que están comprometidos a hacerse, el tiempo. Esa relación es clave, porque esto nos va a dar la velocidad del proyecto. Y en las metodologías ágiles es muy común, casi que todas tienen en común este indicador, algo que nos permita a nosotros tener la velocidad del proyecto. Entonces, por ejemplo, en Scrum, que es una metodología ágil, tenemos el tema del burn rate del proyecto, la tasa a la que se evacúa inventarios de funcionalidad, en el caso de un ejemplo de software, o algún otro tipo de proyecto, no solamente software, por ejemplo, la tasa a la que se puede terminar la construcción. Y también lo importante es que esos indicadores, a lo largo del tiempo, si sumamos varias fotos, nos van a dar una película. Y eso es lo que llamamos las tendencias del proyecto. Como dicen los economistas, no importa tanto el número, sino la tendencia. Vamos a ver acá un ejemplo concreto que es un tanque. Y este tanque lo utilizo para ilustrar el concepto de que hay dos tazas. Una taza es a la que entra agua al tanque y la otra taza es a la que sale agua del tanque. Si las dos tazas son iguales, el tanque, el agua sigue prácticamente derecho y podemos decir que todo fluye de manera muy bien. Si la tasa de salida es superior a la tasa de entrada, el tanque va a estar seco, nunca se va a llenar. Pero si pasa lo contrario, que es en la gran mayoría de ocasiones lo que suele pasar, vamos a tener una tasa de entrada superior a una tasa de salida y por lo tanto se nos va a desbordar eventualmente el tanque, porque pues obviamente está entrando el agua a una tasa mayor de la que está evacuándose. Haciendo la analogía con, por ejemplo, un proyecto de software, tenemos que el tanque, se nos rebosa el tanque, se nos rebosa la capacidad de producción porque nuestra fábrica está recibiendo más órdenes que las que puede evacuar. Este ejemplo sirve perfectamente para una fábrica de software donde lo que está entrando en vez de agua requiere historias de usuario o casos de uso. Puede servir perfectamente, por ejemplo, para cualquier tipo de producción. Entonces, si hablamos por ejemplo, una ensambladora de carros, entran más órdenes de las que estamos evacuando, pues nos desbordamos y empezamos a apilar inventario. Y el tema con el inventario es que nosotros queremos reducirlo. Un inventario grande significa mayor riesgo, tanto financiero, porque pues qué pasa si los carros se quedan ahí construidos o a medias, terrible, porque entonces mi balance está empezando a apilar un inventario considerable. Parte de lo que quiere decir el tema de ser ágiles es tener un inventario más bajo. Recuerden, este concepto sirve para cualquier tipo de fábrica. El tema es modelar el proceso como tal. Este es un diagrama de flujo acumulativo. Me encanta este tipo de diagrama porque nos ayuda a encontrar los cuellos de botella dentro de nuestro proceso y facilita ver la velocidad a la que está evacuando eh, inventario del proyecto. Eh, entonces acá vemos algunas medidas claves, como por ejemplo el lead time, que básicamente es la duración del proceso. Si ustedes ven en este diagrama, el eje X básicamente representa tiempo y el eje Y representa cantidad de inventario.
Entonces, para cualquier proceso, cualquier proyecto o proceso, podemos de una manera muy sencilla crear un diagrama de estos. Tenemos una clase dedicada solamente a cómo se crean estos diagramas, por lo tanto no lo vamos a ver en detalle acá. Aparte del lead time, la otra medida que me gustaría que ustedes tengan en cuenta siempre es el work in progress o WIP, por sus siglas en inglés, que básicamente es la cantidad de inventario acumulado a la cual se le está invirtiendo algún tipo de esfuerzo o energía, lo cual se traduce en dinero en la mayoría de organizaciones. Eh, es una forma de medir la pendiente. La relación que hay entre el work in progress y el lead time nos da ese indicador mágico que es la tasa de salida con el cual nosotros podemos estimar de una manera más gráfica a qué tasa estamos evacuando funcionalidad o pedidos de clientes. Esto es súper útil. Y se relaciona de la siguiente manera. Esto no me lo inventé yo. Hay un matemático que tiene su propio teorema y es la ley de Little. Y el señor Little lo que dice es que la duración del ciclo o el lead time es proporcional al tamaño de la cola o el work in progress. Y esa estimación, esa relación, pues aparte de que es muy gráfica, es muy parecido a la relación que existe entre velocidad y distancia, la cual nos da la aceleración. Esto ya es física. Vamos a ver un ejemplo de lead time en una empresa. Entonces, en una de las empresas que yo manejo, nosotros estamos graficando lead time. La línea roja es la meta que nosotros tenemos para los equipos de lead time. ¿Cómo se interpreta este gráfico? Señor cliente, cuando yo empiezo a trabajar en algo, yo le quiero cumplir a usted que en 3 semanas le evacúo ese algo. En este caso concreto estamos hablando de funcionalidad de software. Lo que hacemos es que creamos un inventario de funcionalidad deseada por el cliente. Nuestra fábrica de software procesa esa funcionalidad y hace el típico ciclo de software que consiste en diseño, desarrollo, pruebas y entrega. Y, y eso no debe demorarse más de 3 semanas en promedio para lo que está en el inventario. Y aquí vemos un muestreo, que es una tabla de frecuencia, donde vemos semana a semana. Entonces en el eje X tenemos la dimensión del tiempo y en el eje Y tenemos qué duración, qué lead time tuvimos en la empresa para esa semana. Esto es buenísimo, ¿por qué? Porque nos permite a nosotros decir con cierto tipo de probabilidad cómo le vamos, basándonos en información histórica, cómo le vamos a cumplir a nuestro cliente, en qué tipo de espacio de tiempo le vamos a entregar funcionalidad o entregar inventario procesado, producto terminado. Esto es súper importante, esto es súper útil, porque con esto entonces uno puede encontrar cuellos de botella, uno puede desarrollar estrategias para poder medir la calidad. Y recuerden, si no se puede medir, entonces es muy difícil gerenciar. Eh, ¿Por qué me encantan los diagramas de flujo acumulativo? Son fáciles de interpretar. Permiten agregar diferentes proyectos, porque esencialmente estamos sumando inventarios de diferentes proyectos, obviamente de una misma disciplina, ya sea construcción, ya sea desarrollo de software o ya sea producción de algún producto. Facilita encontrar los cuellos de botella. Entonces, básicamente, si no fluye, vamos a ver un incremento en alguna de las rayas, franjas que hacen parte del diagrama y eso hace que podamos encontrar el culpable. Y ahí es más fácil para la gerencia y para los equipos ponerse de acuerdo en cuál es la solución. Por ejemplo, si tenemos un cuello de botella en la parte de pruebas, de inspección, pueden pasar dos cosas. O no hay suficiente gente en la parte de inspección o otra causa obvia puede ser simplemente que los defectos están acumulándose, se están acumulando demasiados defectos en los pasos anteriores del proceso. Un diagrama de flujo cuenta una historia. Entonces, mientras que un cronograma no hace eso, un cronograma es una foto del proyecto en un momento. Y fuera de que la mayoría de cronogramas son unas sábanas gigantes que a mi juicio, entre más detalle, son más difíciles de entender, de esta manera es muy sencillo ver qué ha pasado y cuál es la tendencia del proyecto. Y finalmente, algo que me parece súper interesante es que las demoras y devoluciones se pueden modelar con este diagrama. Como ya vimos, si toca hacer una devolución, pues lo que vamos a ver es que tenemos una velocidad negativa, porque estamos devolviendo cosas en el inventario y no evacuando la misma tasa que teníamos antes. De indicadores.
A veces pasa con las entidades que es obligatorio tener unos timesheets, unas hojas de tiempo, donde se consigne el tiempo empleado en cada actividad. Yo pregunto si la trate de poner la gente a llenar ese timesheet. Eso no es fácil. Y revise si eso genera el valor que usted está realmente necesitando. Porque usted, si va a invertir esfuerzo en recolectar información, pues más vale que sea útil y que usted la pueda analizar para sacar alguna conclusión que le permita tomar algún tipo de acción, ya sea preventiva o correctiva. Eh, los cronogramas, ay Dios, como habíamos dicho, las reuniones no son un entregable. Entonces, muchas veces la gente modela reuniones en los cronogramas y hacen parte de la medición de valor ganado. Entonces, entre más reuniones ponga, pues las reuniones se completan sí o sí. Entonces, el cronograma le da a uno que tiene un progreso que realmente no es real. Lo que no me gusta de muchos cronogramas, la herramienta como tal es invaluable, lo malo es que la gente a veces no la utiliza bien, es que es muy fácil en cronogramas confundir actividades con entregables. Y personalmente pienso que lo que uno debería medir es el avance del entregable y no el avance de una actividad. Son difíciles de mantener actualizados a comparación de un diagrama de flujo acumulativo, que es otra opción para poder hacer lo mismo con un poco de menos esfuerzo. Y como habíamos mencionado antes, los cronogramas son una foto y no una película. Es muy difícil ver tendencias en un cronograma.